Hola, yo soy André. Bienvenidos a La Guitarra Ideal. Hoy nuestro invitado es Marco Yepes. Tiene un perfil muy interesante porque él ha construido sus pedales, su guitarra, su amplificador y también tiene una empresa relacionada a esto. ¿Cómo estás, Marco? Bien, André. Gracias por la invitación. Quiero contarles que el auspiciante de este capítulo es Cruel Sound, justamente la marca de nuestro invitado Marco Yepes, con quien vamos a estar sorteando este pedal, que es un Tube Screamer de Cruel Sound, hecho por él. Síguenos en Instagram para que puedas participar en el sorteo que va a ser este 27 de junio. Algunas personas ya me han sugerido que te invite justamente por esto, ¿no? Porque a las personas que nos encantan los equipos, las guitarras, siempre estamos en busca de nuestra guitarra, de cómo hacernos, de cómo lograr ese sonido perfecto. Cuéntame de esta guitarra que tienes hoy aquí. Bueno, esta es una guitarra de 8 cuerdas, multiescala, de radio compuesto. O sea, el diapasón tiene 13 pulgadas aquí en el primer traste y acá 21 pulgadas de radio, de curvatura. Cuando tienes un radio más pequeño es más fácil para los acordes. Los puentes sobre todo, se amolda más al dedo, ¿no? Y acá es un poco más plano, con un radio más grande para los solos prácticamente. Entonces te hace un poquito más fácil que sea un poco más plano. Claro, antes las Fender venían con un radio de 7 o 7.25. Claro. Era para acordes, básicamente. Todo el mango, Y así. Pues las Ibanez ya tienen Claro, 16 y así. Iban bajando más. Mientras se iba desarrollando las técnicas, ¿no? Se iban dando cuenta que para solear aquí con un radio muy pequeño, hasta los bendings se pueden trastear, las cuerdas y todo eso. Se solucionó también haciendo estas de radio compuesto. Claro, radio compuesto, porque básicamente el diapasón no es un cilindro, sino sería como un cono. Claro. Aquí es más angosto, aquí es más grande. ¿Qué Entonces, maderas son esas? Esta tiene 3 tipos de madera. El cuello es laminado, es un solo. True neck, que le llaman, es laminado con madera de colorado y madera de mascarey, se llama. Sí. La mascarey es la que es más oscurita Ya. y el colorado el más claro. El diapasón es de bálsamo y el cuerpo también es de colorado y tiene esta lámina de arriba es de roble. Es puesta una. Es una lámina de madera tinturada, un azul medio oscuro. Sí, ese color está una bestia. Los micrófonos también les hiciste tú. Son un prototipo que hice, ¿no? Son humbuckers, pero traté de que no sean tan grueso el sonido como el típico humbucker que tiene bastantes bajos, ¿no? Se nota que tiene cuerpo. O sea, es bueno que tenga, pero a mí siempre me gusta que la señal de la guitarra vaya lo más brillante posible a lo que sigue, ¿no? Al pedal o al amplificador. Si te has dado cuenta, la single coil, una Fender, es bastante brillante. Traté de hacer una humbucker que tenga ese brillo sin llegar a tanto a exagerar como una single coil. Básicamente las single coil tienen un imán, una barrita magnética en cada polo. Con cada puntito de esto sería un imán, ¿no es cierto? Eso hace que gane ese brillo. Pero al hacerle humbucker se pierde un poco el brillo y lo que te da el efecto humbucker, ¿no? Que es la eliminación del hum. No sé si te diste cuenta antes, son brillantes, no son tan gruesos como los tradicionales. Que tal vez para metal funciona muy bien, ¿no? Claro, es como si tuvieras un treble booster puesto justo después de la guitarra. Entonces te da ese ataque para los riffs. Cuando tal vez en el rock and roll, en esos estilos, necesitas las pastillas más gruesas, ¿no? Claro, y eso es lo bueno, ponte, si tienes brillo, es fácil con un pedal que tengas, puedes bajar el brillo o inclusive con un control de tono, puedes bajar el brillo. Cuéntame de esta guitarra, ¿qué partes nomás hiciste tú? Todo casi. Todito. Bueno, lo que no todavía no puedo hacer son los tuners, los afinadores. ¿Y el puente? Ese también es hecho a medida. Si te das cuenta es inclinado, ¿no? Por la misma que es multiescala. Sí. Entonces tienes que hacerle con la inclinación para que quede la longitud de la escala correcta, ¿no? Sí. Igual como es de 8 cuerdas, aquí en nuestro medio casi imposible encontrar eso. Lo que ganas con la multiescala, lo principal es la tensión. Tienes una tensión uniforme en todas las cuerdas. No sé si te has dado cuenta que a lo menos cuando haces un drop tuning y si no tienes unas cuerdas gruesas, se te siente bastante floja las últimas. Pierdes ataque, pierdes tono, ¿no? Al alargar la escala, haces que te funcione con más tensión la cuerda y no necesitas que sea tan gruesa. Y entonces ahí ya tienes una tensión uniforme en todas. Pasando a los pedales,
Cuéntame, ¿qué nomás estás usando hoy? Básicamente me armé esta pedalera para esta ocasión porque no tengo así un setup ya establecido, ¿no? Entonces aquí traje los que se me parecieron interesantes de mostrar. De aquí de la guitarra está directo a un wah, un mini wah. Este fue uno de los primeros que hice, como regla típica, ¿no? Regla general, que primero va el wah, aunque puede ir un compresor, por ejemplo, Ajá. o un booster, hasta un buffer si tienes mucha pérdida de señal por los cables, Sí. se le pone un buffer para que recobre esos agudos que se pierden en el cable. Pero como estas pastillas también son activas, te olvidas de esas pérdidas de brillo por el cable que Sí. muchas veces, aunque hay algunas veces que los guitarristas buscan esa pérdida de brillo por el cable. No sé si has oído la historia de Carlos Santana, que tenía un cable inmenso que siempre usaba. Ya. Y cuando PRS le dio su modelo de guitarra, decía que está bien, pero le faltaba eso, o sea, el cable. Entonces siempre llevaba hasta unos cuantos metros de cable ahí para hacer la ecualización que perdía. Ya luego, en cambio, en PRS le hicieron un circuito dentro de la guitarra que emulaba la pérdida de brillo por el cable. Ah, ya. Ajá. Entonces es lo que tiene bueno, hay cosas, ¿no?, que cada guitarrista ahí. Claro, depende un montón de gustos. He visto en los sistemas inalámbricos que tienes como un emulador de cable debe ser esa pérdida que nos dices, ¿no? Es un wah clásico basado en los Color Sound, que son wah sin inductores, todo es estado sólido. No son como los Crybaby, que los de Vox, esos que tienen su inductor. Bueno, eso ya es gracias a las limitaciones que hay aquí en el medio, ¿no?, de conseguir los componentes. Ajá. Entonces yo siempre me gustaba ese sonido del wah, pero cuando quise hacer me di cuenta que el inductor no se va a conseguir aquí nunca. Y eso hace años, cuando no había internet y no se podían conseguir los componentes. Sí. Entonces lo más factible fue hacer un wah que no tenga inductor. Tienen su propio sonido, es diferente a los que tienen inductor, pero sí me gusta. Del wah está mandado directo a este preamplificador, que es a tubos. Este preamp lo que tiene, bueno, la distorsión usa 2 tubos 12AX7 en alto voltaje. Es un preamplificador, por lo que está conectado directamente al loop de efectos, ¿no? Lo bueno que tiene tiene un sidechain, que sería una cadena lateral, ¿no? Entonces cuando está desactivado el preamplificador, manda la señal a una cadena, un loop. En este caso es este loop que tengo aquí de overdrive, distorsiones, y el preamplificador del amplificador, ¿no? Primero un overdrive. O sea, siempre me baso en los sonidos que como que más influyentes, ¿no? Como que para mí suenan mejor. Entonces en este me basé, podría decirse, en el SD Super Overdrive de Boss, que a su vez es basado en el Tube Screamer, pero tiene un poquito más de ganancia y no es tan medioso. O sea, me basé en ese, pero tiene unas pequeñas modificaciones. Tiene un switch para que sea un ponte modo clásico, que sería la ecualización típica del SD, que tiene su buen brillo y todo eso, ¿no? Pero también tiene un modo que es más grueso, que lo que hace es aumentar los bajos antes de la etapa de ganancia. Ponte ahorita, esta sería modo estándar, como quien dice, ¿no? Sin los bajos aumentados. Pero si le aumentamos los bajos, ese tiene modificación del clipping. No sé si estás familiarizado con el clipping. No. Bueno, si es que nos explicas mejor. Claro, básicamente los pedales tratan de emular la distorsión que se da en los tubos, ¿no? Estos tipos de overdrive por lo general usan diodos en la etapa de ganancia para distorsionar la señal. Ponte el Tube Screamer, usa diodos simétricos, o sea, clipping simétricos
O sea, quiere decir un diodo en una dirección y otro en otra. Como las ondas de sonido son simétricas, ¿no? Suben y bajan. Clipea, o sea, recorta señal arriba y abajo igual, porque los dos diodos son iguales. Entonces, cuando la señal es recortada arriba y abajo iguales, tienes un sonido característico que es del clipping simétrico. Un sonido más comprimido, un poquito más de distorsión, pero menos volumen. Ahí cambia un montón. Claro. Entonces ese sería el clipping simétrico, pero también tiene la opción de clipping asimétrico, que lo que hace es básicamente, en vez de poner un diodo, pones dos, y en la otra dirección del clipping le mantienes uno. Entonces tienes dos, en una dirección ponte la parte superior de la onda, va a tener una distorsión de dos diodos, lo que hace que la distorsión sea más arriba, no sea tan comprimida. Pero la otra se mantiene cortando solo con un diodo. Entonces tienes una distorsión asimétrica porque la parte de arriba va a estar menos distorsionada que la de abajo. Eso auditivamente se nota en la compresión, menos comprimido, más volumen, un poquito menos de distorsión, pero se nota también un poquito más granosa, como que crujiente, un poquito llevándole al fuzz, no tanto, pero se le nota un poquito más. No sé si le oímos para ver. Entonces ya sería con clipping asimétrico. Claro, en la compresión se nota. O sea, el tipo de distorsión sí cambia. Como que en el simétrico es más concentrada y ya. En el asimétrico se abre más, hasta más dinámica se vuelve. Tienes un montón de opciones solo en ese pedal. Claro, en este formato mini ahí para que alcancen cualquier pedalera. Igual tiene el rango bastante amplio de ganancia, está más o menos al medio, ¿no? Pero lo puedes subir al máximo y ya llega a la distorsión casi. Es lo que tiene el SD Overdrive de Boss, que aunque el circuito es básicamente el mismo que el Tube Screamer, pero estos le pusieron 10 veces más de ganancia. Este de acá es basado en un Proco Rat. Creo que todo el mundo está familiarizado con un Rat. Sí. Es un sonido de los básicos que se tiene cuando se habla de tono de guitarra. Claro. Lo que yo le hice fue una modificación que sería un control de blend, y también tiene una modificación en el tono, más específicamente en la etapa inicial de ganancia. Las frecuencias que amplifica cuando subes la ganancia. Entonces el blend es básicamente mezclar la señal limpia de la guitarra con la distorsión que tiene. Bueno, esa idea me surgió del Clone Centaur, no sé si es el mítico Clone Centaur. Tiene ese blend dentro del circuito mismo, aunque no tenga la perilla, pero hace eso dentro del circuito. Por eso se le conoce como un overdrive transparente, como saben decir. Entonces, por lo que mezcla la señal limpia con la señal distorsionada. Entonces, aquí le puse ese control para tener esa opción, ¿no? Y como también me gusta experimentar con bajo, no sé si te has dado cuenta que los pedales de bajo casi la mayoría tienen el control de blend. Claro. Porque siempre se pierde, ¿no? Esos bajos, ese low end, cuando le metes distorsión. En una grabación de bajo lo común es mandar un distorsionado y uno limpio. Y ahí le haces tú la mezcla. Y junto con el control ese del tono, que te manda un poco más de bajos antes de la distorsión para que suene un poco más gruesa. Ponte ahorita está en esa modificación que te digo, que es un poquito más gruesa, y el blend está bastante al lado del lado limpio. Pero ya mezclado con la distorsión te da un sonido chévere. Me recuerda bastante el sonido del Clone, pero con la distorsión del Rat sería un poquito más agresiva, ¿no? Sí. Porque el Clone Centaur es un overdrive prácticamente. Tú que cachas más de estas cosas, ¿por qué el Clone es el pedal más caro prácticamente? Son bastantes factores que influyeron en eso. Primero fue el misticismo que se creó al comienzo, porque era un pedal hecho a mano, no sacaron muchas unidades
y el que creó el circuito no se basó en ningún circuito ya existente, como casi todos, la inmensa mayoría de pedales son basados en algo que ya había. Claro. Entonces el man, como se dio cuenta de eso, hizo el goop, que le llaman, que es, cogen el circuito, le bañan en resina epóxica negra, entonces queda una sola pieza ahí que no se sabe qué es lo que está en el circuito. Entonces si quieres copiarle, abres el pedal y ves una sola masa ahí. Y ahora, entonces eso duró bastantes años, así, sin que nadie supiera cómo es el circuito, lo que hizo que el precio suba, porque sonaba bien, les gustaba a los guitarristas. Eso también es otro factor que influyó en eso. Eso que no hacía muchos, inició costando unos $300 más o menos, creo, en ese tiempo. Pero como a los guitarristas les gustaba y no era fácil de conseguir, ya sabes, la especulación del mercado, ahora se pueden encontrar hasta en $5,000. $5,000 de esos. Bueno, pero gracias a los hackers sí. nos hicieron el favor de coger y cuidadosamente ir quitando la resina y descubrir el circuito. Entonces ahora ya se sabe cómo funciona, las genialidades que hizo el man. Bueno, eso es lo que te decía antes, ¿no? Que mezcló la señal, usaba un clipping, un hard clipping que se llama, con diodos de germanio y unas ecualizaciones normales para un pedal overdrive, porque no es tan complicado, ¿no? Sí, es un poquito innovador, que se puede decir, y más que todo tiene un sonido característico, ¿no? que a la gente le gustó, entonces por eso se volvió tan popular. Vamos al siguiente, veámosle. O tal vez algo más que quieras contarnos de este tipo Rat. Eso básicamente. De ahí, ahorita está con las dos modificaciones, ¿no? De ahí, normalmente el Rat se le conoce porque en bajas ganancias te da un sonido bastante rockero, así bien pronunciado, y cuando le subes ya empieza a llegar al fuzz y te distorsiona bastante. Eso también se puede lograr porque solamente le pones en modo clásico y el blend le mandas totalmente a la distorsión sin nada de limpios. Ya, y ya es un Rat. Ya tienes el típico Rat. Y cuando le subes al tope ya empieza. Y empieza más granosa. Claro, ya va llegando a un fuzz. Ajá. Eso es el típico sonido del Rat, ¿no? Ajá. Pero esa modificación me gustó un montón, sonaba muy bien. O sea, mi idea fue usarle con el bajo, ¿no? Pero ya después le pongo la guitarra y me gustó más que con el bajo, esa modificación. Para un rock and rollcito, un hard rock, queda bien ese blend. Sí, porque muchas veces algo que no nos gusta es que hay pedales que te cambian mucho el sonido. En los típicos, los overdrives, que te cambian un montón. Entonces, es una buena opción también tener dentro de tu cadena un overdrive transparente. Chévere, vamos al siguiente. Después está esta distorsión. Esa sí sería más pesada, aunque también tiene sus mods para usarle como una distorsión suave, pero básicamente está enfocada a un metal más pesado, ¿no? Como te decía antes, tiene un buen low end, recortado de los medios y harto brillo ahí para el ataque. Igual tiene esa opción de que le llamo el tight, sería como un apriete, que es lo que hace es cortar bajos antes de la distorsión. Antes de que la señal sea distorsionada, quito bajos para que se le sienta más agresiva, tenga más ataque. Entonces esa tiene ese modo y un modo FAT, que sería sin corte de medios. Obviamente todas las distorsiones tienen, corte de graves. O sea, todas las distorsiones cuando entran no mandan la señal completa con todos los graves, siempre le cortan un poco. Pero, o sea, ya últimamente distorsiones más modernas acentúan, cortan más. Antiguamente se cortaba a los 80 Hz. Ahora puedes controlar, llegar hasta los 200, 300, 400 corte. Le haces un sonido más apretado, pero se pierde un poco lo bueno también si cortas demasiado, ¿no? Claro. El punto exacto ahí. Claro, a ver qué te funciona dentro de la mezcla de la banda. Claro, dentro de la mezcla, qué tipo de guitarra ponte esta. Como tiene bastante brillo y ya con el corte que hace en el modo tight, está
queda perfecto. Sí. Pero hay otras, ponte con una tipo Fender, ¿no? Con unas que son bastante brillantes. Si le mandas del modo tight, chuta, va a quedar un picahielos. Claro. Entonces Demasiado. ahí queda bastante bien en el modo fat, con los graves bien. Y como la pastilla prácticamente no te da muchos graves, en ese modo queda perfecto. ¿Te basaste en algún pedal para este? Como te digo, siempre se basa en algo, ¿no? Pero en este específicamente no cogí y dije, ese sonido de ese pedal está bacán, veamos el circuito. Sino que tengo otro pedal que es el tostado, que ese me basé en un Friedman, creo que el Friedman Overdrive. Ese tiene un sonido, el Brown Sound que le llaman. Es el sonido tipo Van Halen, ¿no? Sí. Que es grueso, bastante distorsionado. Pero bueno, en el tostado también lo bueno que tiene ese control de tight, que puedes ir cortando los graves antes de la distorsión para que sea más cortante, ¿no? La distorsión. Sí. Entonces puedes tener el Brown Sound ahí todo grueso, o le mandas el control de apriete y ya le tienes más moderna la distorsión. Entonces en ese sonido que conseguí con ese control me basé. Igual la circuitería, bueno, ya casi todos son lo mismo. Op-amps con diodos que hacen el clipeo. Creo que tiene asimétricos y asimétricos, el diodo, el clipeo asimétrico que te contaba, ¿no? Sí. Que es como que emula más a una distorsión de tubos. Cómo se comporta el tubo con las señales de audio, que distorsiona asimétricamente. Ya basándome en eso, solo quedó darle más la ganancia un poco más, el recorte de medios y controlar los agudos, que siempre en toda distorsión, cada etapa de ganancia se disparan los agudos, como no tienes idea. Siempre hay que ir cortando. O sea, me gusta que la guitarra mande agudos para trabajar con eso, pero que el pedal de distorsión, en cambio, a mí me gusta que sea lo más oscuro posible, sin llegar a que sea todo apagado, ¿no? Pero que no te mande así esos agudos que te hacen doler la cabeza. Claro, que los guitarristas luchamos con eso bastante, al menos en las pedaleras digitales. Tienes que ponerle un ecualizador al final porque si no, no se puede usar. Escuchémosle este pedal. Claro. Entonces ahorita está en el modo tight, con el recorte de medios y una ecualización normal, ¿no? No está ni tan agudo ni tan grave. Ponte para guitarras de rango extendido, ¿no? Entonces ya tienes sonidos de ley más graves y de ley vas a necesitar que te corte eso para que no suene tan pesada. Va a sonar como un bajo distorsionado. Claro. Entonces ya con ese tipo de pedales ya te ayuda a que se sientan los riffs de las cuerdas más graves, ¿no? Quiero preguntarte, ¿por qué hiciste una guitarra de 8 y también tienes una guitarra de 7? Es como que te has ido más por ese lado de las guitarras de más cuerdas. La curiosidad más que todo. No creo que nadie haya empezado tocando una guitarra de 8 o de 7, ¿no? Claro. Todo el mundo 6 cuerdas, entonces ya es lo que más se encuentra, pero ya te das cuenta que hay de 7, de 8, 9, 10, ya cada vez sacan más cuerdas. Me llamó la atención porque se lograban unos sonidos con la distorsión, más que todo en el metal, unos sonidos bastante pesados. No eran como un bajo distorsionado, sino, o sea, era una guitarra. Claro. Sí, tenía ese chug. Entonces me gustaba bastante ese tipo de sonidos. Entonces dije, hagamos una de 7 para probar. Como uno es de la época del new metal, creció oyendo Korn, ya tuve la oportunidad de poder hacerme. Fue una bestia poder tocar con esa de 7, sentir esos riffs, ¿no? Cómo suena. Un año hice la de 7, de ahí dije, ¿y ahora qué será de hacer?
la de 8 de una vez. En realidad me gusta, ¿no? Estar haciendo cosas y eso. Entonces dije, de una a la de 8. Veamos el siguiente pedal que tienes. Bueno, de aquí, de esta distorsión, iría directo a la entrada del cabezal. Entonces ahí en el cabezal está todo, ecualización a las 12 en punto de todo, el sonido limpio. Aunque sí tiene un poquito de overdrive porque no es 100% limpio. Nunca me ha llamado la atención 100% limpio, siempre que tenga un poquito, esté a punto de romper. Ajá. Esa ecualización de ese cabezal está igual diseñada para que sea lo más plana posible. Entonces es una buena plataforma para mandarle pedales por el frente. Todo ese loop está mandado aquí en este noise gate. Ah, ya. El inicio del overdrive hasta el final, que sería el preamplificador del cabezal, está en el loop de este noise gate. Me olvido de los ruidos que, más que todo estos de alta ganancia, que siempre hagas lo que hagas, siempre vas a tener ruido. Entonces ahí ya, cero ruidos. Claro. Es, típico de... Aunque siempre tienes que buscar que tener el menor ruido posible sin noise gate. Cuando ya logras eso, al último, ya para dar el toque final, mandas tu noise gate. Lo bueno de estos con loop es que corta la señal al final. No es como los típicos, si has visto que solo tienen entrada y salida. Entonces eso le mandas al comienzo de la cadena y lo único que hace es como que si bajaras el volumen de tu guitarra. Entonces igual vas a tener el hiss de fondo, no sé si oyes. Sí. Y eso es solo bajado el volumen de la guitarra. Y subes, ya tienes más ruido todavía. Cuando usas el loop de efectos del noise gate, pones la compuerta al final de la cadena y es como si bajaras el volumen del ampli. Luego ya viene este preamplificador que tiene 2 canales, se podría decir. Tiene controles independientes de nivel, de ganancia en cada canal. Entonces puedes setearle desde un overdrive leve hasta una distorsión bien saturada. Igual como el típico control de tight que te digo, ese me encanta, siempre casi en todos los pedales le pongo, porque sí te da bastante versatilidad, igual dependiendo de tu guitarra, de las pastillas que uses. Entonces lo puedes ajustar para que suene como quieras, ¿no? Claro, Ese tiene, una ecualización bastante amplia, desde el low end, el deep, los bajos, medios, tiene también un corte de medios para cada canal. Y en los altos, una presencia emulada, ¿no? Porque en realidad el control de presencia es típico del power amp de los amplificadores. Sí. También tiene un modo para seleccionar si quieres usarle como pedal frente de un cabezal o de un amplificador, o si es que le vas a mandar directo al return del FX Loop. Entonces ahí lo usas como preamplificador. Casi todos los preamps limpios de los amplificadores son bien brillantes. Te suben bastante los agudos. Entonces cuando usas un pedal, el pedal es diseñado para mandarle frente del amplificador en el canal limpio. Si usas un preamp tendrías que bajarle los agudos porque va a quedar muy chillón va a quedar. Por eso tienes ese switch. Ahí tienes una opción. Para elegir eso. Si quieres usarle como preamp o como pedal. Entonces ahí tenemos 2 canales, el azul y el rojo, que ahorita en el azul le tengo como un overdrive. Sí, es un overdrive a tubos, va prácticamente. Con la ganancia casi al mínimo. Igual tiene un booster de ganancia, modos de ganancia igual de baja, alta. Ahorita está con el menos. Y en el canal rojo le tengo seteado ahorita con modo de ganancia alto, casi sin boost porque igual estas pastillas tienen bastante ganancia. Ganancia sí un poquito alta.
no es tan agresiva como esta distorsión del pedal. Sí. Pero igual tiene, o sea, es como un sonido más clasicón, ¿no? O sea, no tan, con unas ecualizaciones tan extremas como este. Es como un sonido más orgánico, tipo cabezal mismo. Porque en los cabezales, te das cuenta, los clásicos, ponte un Mesa Boogie, un Soldano, un 5150, tienen sus 3 ecualizaciones, el low end y la presencia. Y como son controles pasivos, sí se nota, pero no es tan extrema la ecualización que logras con eso. Prácticamente le añades un canal a tu ampli. Eso es, ajá. Claro, si tienes un ampli que esté limpio y le pones esto, tienes demasiadas opciones. Ya luego del preamplificador, vamos a los pedales de modulación. Es un chorus básico y si quieres unos sonidos noventeros, le pones tu chorus y ya tienes un sonido. Un phaser también, que es igual para sonidos más específicos, ¿no? Igual Chévere. ese tiene unas modificaciones porque es basado en el Phase 90. El típico es con una sola perilla, ¿no? Entonces aquí le mandé el depth, sería la profundidad del efecto, un sweep que varía un poco las frecuencias en las que hace el barrido, ¿no? A un lado más grave o a un espectro más agudo. Y un switch, que es una modificación típica de esos phasers, que aumenta un poco la resonancia de la modulación. Se le siente un poquito más agresivo al phaser. Y el de la velocidad, que es el que siempre viene. Claro, es un phaser completo en realidad este. A partir de una sencilla le hiciste uno súper completo. Luego un trémolo también, otro típico de modulación. Ahí igual son para casos específicos, ¿no? No todo el mundo usa un trémolo a cada rato. Sí. Si tienes ahí, te gusta Green Day por ser. Igual ese tiene ahí controles de los típicos de los trémolos, ¿no? La velocidad, la profundidad. Tiene un control de volumen, el nivel, porque a veces cuando usas un trémolo y está muy potente, o sea, corta mucho la señal, como que se percibe una baja del volumen. Sí. Entonces le puse una ganancia al final para contrarrestar eso. Buenazo. Puedes elegir para que no se sienta como que mandas el trémolo y ¡fum! Se baja el volumen. Claro, eso pasa siempre con el trémolo. Entonces le mandé ahí la ganancia al final para que puedas controlar, hasta ya le puedes boostear si es que quieres. Entonces y ahora mandas el trémolo y se sube la señal en cambio. Entonces eso le mandé. Y dos controles digamos un switch de agresividad, o sea, el tipo de onda que hace, porque no sé si le sentiste, hay trémolos que te cortan, como quien dice, tajantemente, ¿no? Tac, Claro. tac, tac. Y hay otros que son más modulados. Entonces esa es la onda que controla el volumen. Puede ser sinusoidal, entonces te sientes más fluido. O puede ser una onda cuadrada que o está prendido o está apagado. Entonces ese switch ya controla eso. Igual, otro pedal súper completo ahí. Claro, para hacer un trémolo ya, ¿qué más quieres? Claro, ajá. Chévere, y tienes un delay. Después sí, el típico es que no, ese sí creo que no puede faltar en una pedalera. Delay, y mejor si tiene tap tempo, o sea, ya lo puedes regular con tu pie. ¿Es complicado hacerlo del tap tempo? Si no sabes, sí. Ponte, a mí me tocó aprender cómo programar porque tiene un microcontrolador. Lo complicado fue hacer que el microcontrolador, como es digital,
controle algo que es análogo, como el circuito de delay que lleva este. Ponte en un delay digital sería mucho más fácil porque ahí mismo en el microcontrolador controlo el tiempo del delay y le puedo mandar un switch que me dé sensando cuando piso y ya, fresco, ahí mismo hace todo. Pero si en cambio quiero hacer eso con un análogo, tengo que mandar la señal digital para que controle el dispositivo análogo. Entonces esa interfase sí me costó un poco. Y ya una vez que ya la caché, ya estuvo. Lo demás ya. Claro, eso se me hace difícil porque claro, ya se vuelve completamente, bueno, no sé, pero ya se vuelve digital esa parte. Tiene dos modos, el manual y con el tap. Ahorita está con el tap para que puedas controlar, pero también puedes ponerle manual. Entonces controlas con la perilla como un típico delay, controlas el tiempo. Aquí tienes un tiempo más corto, o sea, en relación con el tap tempo, en el modo manual es más corto el tiempo. Entonces si quiero un poquito más largo le pongo el tap. Ya. Unos tiempos un poco más largos. También tiene las subdivisiones, las más usadas, la normal, esta que es con puntillo y el doble. Y también tiene modulación. Igual la típica de las modulaciones, el depth, la profundidad y el rate, la velocidad de la modulación. Ahí si quieres hacer algo más psicodélico, te da un delay así, bien rarazo que hay. Claro, chévere. Y con modulación hay tras unos campos medios raros. Claro, ya es una locura eso. Y cuando ponte, si tienes un feedback bastante y mezclas bastante la señal con estos. Puedes hacer locuras con eso. Too much for me. Sí. Me acuerdo cuando le terminé ese pedal, me pasé una tarde así, estaba probando a lo menos la parte de modulación. Unos sonidos rarazos que sacaba. Ya volado solo con oír eso. Para experimentar es bastante bueno esos pedales. Sí, y también has hecho delays pequeños. Claro, más sencillo. Este de acá es un delay. Ya. Le uso como river. O sea, un truco que aprendí es, le bajo el tiempo al mínimo. Tengo unas repeticiones bien cortitas que emulan a un river, ¿no? Sí. Entonces, si no tienes un river, puedes hacer eso. Porque por lo general los pedales river sí son un poquito caros. Con un delay normalito haces eso y ya tienes un river. O sea, para sonidos ambientales sí se necesita un delay y un river. Sí te da un poco más de espacio ahí. Siempre se le usa el... Aunque ya solo con el delay ya aumentas bastante el espacio. Pero si quieres darle ese toquecito extra, mandas ahí tu reverb. Solo el de la derecha y dejar el de la izquierda para escuchar ese poquito, a ver cómo es la... Si le cachas.
reverb barato. Buenazo, sí. ¿Y hacer un reverb, lo has intentado? Sí, sí los he hecho, pero no me gustó mucho. En eso sí, en un reverb o de tanque o de plate o los típicos antiguos suenan muchísimo mejor. O si no, si ya quieres algo digital, uno pero con un buen DSP. Sí. Entonces ya, eso ya sale un poquito más caro ya hacer eso. Todo esto que tú haces, tienes como tu empresa, ¿no es cierto? Que se llama Cruel Sound. Claro, o sea, como empezó por la necesidad, ¿no? Y la curiosidad de uno mismo de buscar su propio tono, sus distorsiones. Entonces empecé haciendo los pedales para mí, luego ya saqué unos pocos a la venta y empecé a hacer personalizados para gente que quería algo en específico, ¿no? Entonces desde ahí ya nació el Cruel Sound. Lo que el guitarrista necesite se le hace desde pedales, amplificadores, guitarras, prácticamente todo lo que el guitarrista usa. Sí. Cosas que no son tan divertidas, ponte una caja directa, activa, un splitter, un mixer de guitarras para hacer estéreo, mono, así. Claro, es que a veces hay cositas que son difíciles de comprar. O, por ejemplo, los cables de largo que necesitas, claro, del tipo eso. que necesitas, todo eso tú igual lo podrías hacer. Claro, eso es lo que igual todo guitarrista necesita, a medida, para armar sus pedalboards a lo menos. Sí. Necesito tanto que sea exacto. Y necesito que sea en L, no los típicos rectos. Claro, igual las fuentes de poder también se les hace a medida porque cada guitarrista es un mundo diferente. En el mercado hay las típicas fuentes de poder que dicen ser aisladas, tienen 1000 salidas, pero en realidad no son aisladas. Es como si tuvieras un daisy chain en una cajita nomás. Claro, y te cuesta un montón. Es lo básico que tienes que tener a lo menos si usas pedales digitales y análogos mezclados, de ley tienes que tener una buena fuente de poder. Si no, los ruidos van a ser insostenibles, no vas a poder lidiar con el ruido que te generan esas fuentes de poder. Y hasta para que no se te dañen los pedales. Claro, eso también. Si inviertes full plata en los pedales y vas y compras una fuente barata, no, pues estás mandando a la basura tu inversión y estás poniendo en riesgo todito lo que tienes. Y ahora cuéntanos de tu amplificador, que igual tú lo hiciste. Ese cabezal es igual a tubos, no tanto que sea amante de los tubos, sino que más por sacarme una espinita que tenía de tener un ampliatubo. Salió de la idea de que necesito una plataforma para probar los pedales, pero quería que sea tubos. Entonces me puse a hacerle, le hice un solo canal, básicamente limpio, y cuando le mandas toda la ganancia ya te da un pequeño overdrive. La ecualización, igual que no coloré tanto como esos Fender, que suelen ser bastante brillosos. Sí. Le hice igual que sea lo más plana posible. Tiene sus controles básicos, ¿no? La ganancia, el volumen, las 3 ecualizaciones para los bajos, medios y altos, y la presencia, que es como un control de agudos en la etapa de potencia del amplificador. De ley tenía que tener loop de efectos para poder probar los preamplificadores, claro. ¿no? Igual ponte el método de los 4 cables, ponte con noise gate o cualquiera que uses. Una pedalera también puedes usar así. ¿Y de cuántos watts es ese? De 10 vatios. Nominal, aunque sí llega a unos 15, pero es de bajo wattaje porque es una exageración ponerle más de 20 para usarle en la casa, a lo menos. Claro, eso conversábamos, que hay amplificadores que no se les puede usar de tan potentes que son. Si necesitas un sonido puramente limpio, lo más limpio que necesites, ahí de ley tienes que usar bastante potencia para que no te distorsionen los tubos, pero tienes que subirle el volumen, y esos amplificadores de 100 vatios pasado el 1 ya es insostenible. Sí. Ya no se puede tocar. Yo que no uso limpios, que no me gusta, no soy tan fanático del sonido limpio, ¿para qué voy a necesitar 100 vatios? Con esos 10 vatios a baja ganancia ya está limpio. También tengo de transistores, ¿no? Y si cambia el sonido, entonces pruebas los pedales en un amplificador a transistores y de ahí le pruebas en el de tubos, ves qué tal.
Entonces siempre mi idea es que sirva en todo lado. Ponte algunos circuitos que hago, que estoy probando en el de transistores, ya me suena bien, está una distorsión bien pesada, bien ecualizada, pero me paso al de tubos y ahí salen otras cosas, loco. Y uno así está tocando y como que hay una distorsión media rara por ahí. En los palm mutes como que está ahí distorsionando medio feo. Entonces ya me quedo ahí cambiando el circuito y viendo que suena mejor. Claro. Entonces ahí otra vez me vuelvo al de transistores. Y hay a veces así que funciona en uno y no funciona en el otro y estoy de uno en el otro, de uno en el otro. Lleva bastante tiempo a veces estar haciéndole que funcione en ambos. Como se pasa entretenido. Claro, y tú ya te dedicas a esto ahorita. No es un buen negocio, ¿no? Que aquí, a lo menos en este medio, no te puedes dedicar exclusivamente a eso. Es como los músicos, ¿no? Que lastimosamente tienen que tener un trabajo extra para poder sobrevivir. A lo menos esto de los pedales es un nicho bastante reducido. Sí, pues, ajá. Pero se hace lo posible. Lo importante es que uno trabaje haciendo lo que le gusta y que vea el fruto de su propio trabajo, ¿no? Eso sí, la satisfacción. Claro. Se complementa esto con los arreglos de los equipos, que eso bueno, como que es más rentable, ¿no? A eso también me dedico, al arreglo de equipos de audio. Sí, de audio, aunque en la mayoría son equipos de lo que sea, otras máquinas, otras cosas, porque, como te digo, es un nicho muy reducido, ¿no? Claro. Si me dedicara solo a arreglar equipos de audio, amplificadores, pedales, no tuviera trabajo casi. ¿Tú estudiaste algo para saber de todo esto? Sí, soy graduado, bueno, soy ingeniero mecánico, ¿no? Ya. Estudié en Quito, en la Politécnica. O sea, se aprende de todo, ¿no? En esa carrera. Como algún profesor alguna vez dijo, un ingeniero mecánico puede hacer lo que quiera. Entonces ya me tomé muy a pecho o lo que sea. Claro, pues sí, sí, te veo que todo lo que tienes es hecho por ti. Otra pregunta, las cajitas, los casings de los pedales, ¿todo les haces tú también? Sí. Porque eso es bien difícil de conseguir, muchas marcas incluso compran, no sé, al por mayor ya hechos. Claro, de eso fue uno de las primeras trabas que encontré cuando quise hacer los pedales, porque no había cajas. A duras penas encontré unas cajas de plástico, no sé si has visto que venden para hacer proyectos, pero son unas cajas feísimas de plástico. No, dije, tocó ponerse a hacer las cajas desde eso. Al comienzo hacía de madera y adentro les ponía aluminio para que quede aislado. Luego después me puse a hacer de aluminio, entonces estas ya son cajas de aluminio, ya tienen full resistencia y son livianas. Como todo pedal, ¿no? Todas esas cajas, no sé si has visto, son de aluminio. Todas las cajitas que venden para hacer los pedales. Igual aquí no se consiguen. Si quieres traerte, te sale muy caro. Sí. Más rápido me puse a hacer las cajas. Entonces ahí lo bueno que puedo hacer a la medida que yo quiera. Desde estos pequeños, las normales, estos grandotes. También los gráficos y eso, ¿no? Claro, igual los gráficos también, otra cosa. Porque al comienzo, ¿cómo imprimo un gráfico? Decía yo. Sí. ¿Cómo le pongo un dibujito? Estoy experimentando con qué le quedaría. Primero impresiones a tinta, impresiones láser, luego con vinil adhesivo, unos laminados con resina, de todo he probado. ¿Y las marcas grandes cómo harán? Ellos ya tienen sus impresoras UV. Así, con eso. Entonces ahí son unas camas grandotas, meten ahí. Y eso te imprime de toque, sea. O en serigrafía también, como ya, o sea, hacen por cientos de pedales. Eso, claro. Hacen una sola plantilla ahí, de una. Ajá. Y ahorita como los definitivos, ¿cuáles estás ocupando? ¿El de láser? Los últimos sí. Sí, porque, o sea, ya se me hace más fácil porque tengo la impresora ahí mismo, entonces cojo y mando nomás a cualquier hora, cualquier diseño que yo quiera. Porque con estos me tocaba mandar a imprimir los diseños. Entonces luego yo les colocaba. Entonces es más fácil ya con el láser. Verás, Marco, te quiero regalar una vitela del programa de la guitarra ideal. Nos mandan desde Quito, de UPix. Ellos hacen estas vitelas, mira. Ahí para que le tengas, le uses, le guardes. Si quieres tal vez invitar a la gente a que te siga tus páginas, que vayan a ver tus trabajos. Claro, a toda la gente que si necesita algún equipo o algo que no encuentre aquí en
en el mercado ecuatoriano o quiera hacer algo que sea personalizado, no sé, cualquier cosa, ¿no? Pedales, amplificadores, guitarras, lo que sea. Estamos como Cruel Sound en Facebook y en Instagram. Cualquier duda igual de servicio técnico y eso. Yo les sugiero que vayan a ver todos los trabajos que está haciendo Marco, a escuchar, tiene demostraciones de sus diferentes pedales, de sus diferentes equipos, y que si es que necesitan algo, no duden en contactarse con él. Está acá en la ciudad de Ibarra. Suscríbanse al canal, si es que les gusta el video denle like, síganme en Patreon que tengo un montón de cosas y ya nos seguimos viendo en otros capítulos.